Buenos días. Vamos a comenzar con el método de mínimos cuadrados, otra alternativa para el cálculo de la tendencia e índices estacionales. En ese entendido, teníamos en la clase anterior una serie de datos ordenados de forma vertical. Con los mismos datos podemos realizar el cálculo más cómodo mediante el método de mínimos cuadrados. Bueno, para ello necesitamos ordenar de la siguiente forma. En las columnas los años y en las filas los meses. ¿Qué es lo que debemos hacer? El paso 1 es el cálculo de la media anual. ¿Cómo calculamos la media anual? Directamente a la parte de abajo lo podemos colocar una tabla donde lo vamos a denominar media anual y sacamos el promedio de los meses que conforman un año. Y así para todos los valores de los siguientes años. Podemos colocar con dos decimales o tres decimales, dependiendo al criterio que quieran manejar. Vamos a dejar en dos decimales. En algunos casos es exacto, ¿no? Bueno, en función a eso, vamos a realizar el segundo paso. Paso 2, cálculo de la tendencia anual. ¿Cómo calculamos la tendencia anual? Necesitamos dos datos. Primero, el periodo en cuestión, analizar, en este caso, los datos anuales desde 1988 hasta 1995. Necesito el valor de la media anual calculado en un paso anterior. Y la tendencia vamos a calcularlo mediante el método de mínimos cuadrados. Y de ahí el nombre, ¿no? Cálculo de la tendencia mediante mínimos cuadrados. Entonces la tendencia de subte anual es igual al cálculo utilizando la fórmula de medias móviles. Existen tres pasos para calcular las medias móviles, en el cual uno nos podemos guiar mediante el gráfico. ¿Cómo los realizamos? Agarro, insertar líneas de tendencia, perdón, líneas de dispersión. Selecciono los datos. Título, si quiero, puedo colocar tendencia anual. Eje de las X, el periodo, siempre del tiempo. Y eje de las Y, la media. Aceptar. Hago clic derecho a uno de los puntos y encuentro el valor. Modelo lineal, ecuación de la regresión y mostrar representación de la ecuación en el gráfico. Con todo eso tenemos el siguiente modelo.
un valor de B de 8.5331 y un valor de A de menos 16.831. Entonces podemos copiar esos valores y tener el valor de A y B. Primer paso, método gráfico. Podemos corregir aún. Si gustan, a valores con más decimales. Bueno, hay un criterio para seleccionar los decimales. Este es. Podemos asegurar o calcular el número y posteriormente colocar los decimales que quiera. Para ser un poco más exacto, 6. Y me bota el modelo a 6 decimales. Algo más aconsejable, ¿no? Para evitar hacer otro tipo de análisis. Entonces puedo tener el modelo en 6 decimales y directamente colocar A y B. A tiene un valor de menos 16.831.363194, según la eficiencia de error que ustedes coloquen. Y B 8.533135. Primera forma de calcular. En el caso de que no se tenga tiempo, ¿no? Para aplicar otra forma. Criterio 1. Criterio 1. Criterio 2. ¿Cómo calculo ahí B? Control C, control B mediante la fórmula pendiente. Me dice primero valores conocidos de Y, que en mi caso es media anual, punto y coma, valores conocidos de X, listo. Periodo, variable tiempo, enter. Como pueden apreciar, tengo el mismo valor calculado de B que mediante el método gráfico, pero cabe resaltar que esto es con más decimales de forma exacta, y esto se limita en función a la eficiencia que lo quiera colocar. Y para no es más que la fórmula Y promedio más promedio promedio de Y, que para mí es media anual, cierro paréntesis, más B, que he calculado anteriormente, por promedio de X, el periodo. Cierro paréntesis. Bueno, la fórmula está mal. Es menos. Ahora sí. Vemos si el valor que hemos calculado es igual. Sí, efectivamente, el valor calculado es menos 16.831.363. Cabe resaltar que este es un valor más exacto y el otro se limita en función a la eficiencia, ¿no?, del valor que guste o que hayan colocado. Bueno, segundo criterio. Criterio 3. Nos vamos a guiar mediante el siguiente análisis.
Existe una fórmula. Tienen que agarrar dos columnas por 5 filas y escribir el comando regresión estimación lineal. Me dice que coloque el valor conocido de y, media anual, punto y coma, valor conocido de, punto y coma, valor conocido de x, punto y coma. B se calcula normalmente, sí, porque hay pendiente, viendo el gráfico, punto y coma, y devolver estadísticos de regresión adicional. Aparte de calcularme A y B, me van a calcular otro tipo de estadísticos más. Verdadero. Luego de colocar el verdadero, de nuevo, más estimación lineal, media, punto y coma, periodo, punto y coma, verdadero, punto y coma, verdadero. Control Shift Enter. Miren, me ha botado 6 tipos de o 10 tipos de datos, ¿no? Que puedo considerar de la siguiente forma. El primero, superior de la izquierda, es el coeficiente B o la constante B. El de la derecha es la constante A. El siguiente valor, debajo de B, nos bota la desviación estándar de la constante B. Después la desviación estándar de la constante A. Suma de errores de la constante B y suma de errores de la constante A. Me da el valor del coeficiente de autocorrelación R cuadrado de 0.9735 y eso puedo corroborar con lo que he hecho en el método gráfico, 0.9735. Luego me bota la suma de errores de Y, el estadístico F de Fisher, considerando 6 grados de libertad. La suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados del valor residual. A mí solo me interesan estos dos valores. En el caso de que quieran y necesiten el cálculo de los adicionales, de los valores adicionales, pueden utilizarlo. Más que todo para el estadístico F de Fisher les va a ser muy importante estos datos extras que se tiene por utilizar esa estimación. Bueno, los valores ya hemos calculado. Tercer criterio de cálculo. Hay un cuarto criterio más. Para ello necesito que vayan a más comandos, si es que no lo tienen habilitado, complementos, y tenemos que habilitar herramientas para el análisis y colocan aceptar. Se van a datos, análisis de datos y buscan. Hay una serie de funciones que pueden analizar. A mí me interesa regresión. Rango Y, selecciono rango Y, media anual, rango X, periodo. Estamos colocando un nivel de confianza del 95%, estadísticamente hablando, dentro de la campana de Gauss. Los estadísticos adicionales que me puedan dar, puedo seleccionar todos si gusto. Y puedo seleccionar el rango de salida. O si quieren hoja adicional. Entonces, para mí el rango de salida que sea desde aquí. Enter. Y aceptar. Como se observa, podemos ver que me bota gráficos al igual que los datos que necesita, en este caso el valor de las dos constantes.
Lo vamos a realizar un análisis. Vamos a ver qué datos nos ha botado todo el análisis. Como pueden observar, me botan gráficos. Gráfico de probabilidad normal, curva de regresión ajustada, 4 tipos de variables, o 5, dependiendo cómo lo analicen. Gráficos residuales para cada variable, no para cada año. No me interesan los gráficos. A mí lo que me interesa es ver cuál es el cálculo que has realizado. Entonces, voy y identifico, ¿no?, el dato que me sirve. Entonces, como pueden observar, me bota análisis de los residuos o análisis de los residuales, datos de probabilidad, no, esto más que todo en estadística o en contra de la calidad lo van a necesitar, los coeficientes, no en cuestión, y a mí lo que me interesa son estos dos. Uno, el coeficiente B, y dos, el coeficiente A. No, como su nombre indica, coeficientes A y B. Cuatro formas de encontrar. Y utilizar. Bueno, cualquiera puede utilizar y calculo. Más A, constante A, F4 más el coeficiente B por el periodo. Para mí va a ser X. Y bueno, ya tengo los datos de tendencia anual. En función al modelo de mínimos cuadrados. Bueno, lo que se está por hacer. Yo no quiero solo la tendencia anual, yo quiero la tendencia por cada subperiodo. Paso 3. Lo vamos a colocar como cálculo de la tendencia en los diferentes subperiodos. Para ello utilizamos una formulita. Para calcular la tendencia en el subperiodo I, necesito tener como dato la tendencia o el valor de la tendencia anual en el periodo donde esté trabajando, más I, que es el número de subperiodos en estudio. 1, 2, 3, dependiendo a qué subperiodo pertenezca o a qué mes. K va a ser el total.
de los subperiodos 12. B, la pendiente. K, de nuevo, total de los subperiodos 12. ¿Tengo todos los datos? Sí. Entonces voy a hacer una tablita de esta dimensión. Unos cuantos más. A ver, aquí vamos a colocar meses o periodo mejor. Periodo que está en meses: enero, febrero, y nos ayudamos con el jalado de celdas. Hasta diciembre. Listo. Ahora, como hablábamos anteriormente, que es I, el subperiodo en análisis. Para mí, I en enero es 1, febrero es 2, hasta obtener el último, 12. Y por otra parte, K argumentamos que es el número de subperiodos al año. En este caso, 12 subperiodos. Listo, tengo hasta ahí datos. Bueno, colocamos el año al que pertenezca. Y empezamos a realizar el cálculo. ¿Qué nos dice la fórmula? Estamos trabajando en 1988. Entonces manejo la tendencia anual de 1988 más, abro paréntesis, I. Para mí I es variable, ¿no? Dependiendo del su periodo en estudio, en este caso enero, 1. Menos, abro paréntesis, K. Para mí K es 12. F4. Más 1, cierro paréntesis, dividido entre 2. Y cierro paréntesis. Bueno, un paréntesis más vamos a abrir para determinar, ¿no?, la formulita. Ahí estamos. Por B, que hemos calculado, cualquiera, ¿no?, puedo utilizar F4 dividido entre K. F4. Enter. Bueno, tenemos el primer valor. Vemos. Bueno, esto nos va a servir para esto. Controlcito. Bueno, como se puede apreciar, vamos a mantener. Ahora, bueno, esto para que nos ayude lo vamos a mantener F4. F4 y listo. Ahora sí. Ahora sí. Podemos apreciar, ¿no? Vamos a variar la tendencia por año, tendencia anual, y se tiene que mantener lo que es el subperiodo en estudio. Constante tenemos K, constante tenemos B, y ya tenemos de un año. Para lo siguiente voy a mantener fijo la tendencia anual, F4, y voy a variar después todo lo demás. Vean que se mantiene constante la tendencia y lo único que varía es el subperiodo en estudio. Ahora por cada uno, entonces voy a volver constante el subperiodo y le voy a quitar lo constante de la tendencia anual.
para evitarme hacer el cálculo uno por uno y hacer un simple jalado de celdas al final. Bueno, nos tomamos nuestro tiempo para hacerlo. Listo. Con ayuda del Excel vemos y jalamos las celdas. Corroboramos si está bien. Sí. Sí. Hemos realizado una buena apreciación de datos, ¿no es cierto? Ya tengo todos los valores y tengo el valor de la tendencia por cada subgrupo. Si me piden en el examen, indique la tendencia del mes de enero del año 1992, entonces solo tienen que anotar ese valor. Ese es el valor que representa esa tendencia en ese periodo. Bueno, ¿qué es el tercer paso o el cuarto paso? Paso 4. Valores sin tendencia. O cálculo de valores sin tendencia, si gusta. Paso 4. Valores sin tendencia. ¿Cómo calculo? Me hago ayuda de las celdas que ya están. Y como en un ejercicio anterior determinamos que estos datos siguen un comportamiento multiplicativo, entonces el cálculo como tal de datos sin tendencias es igual al valor real, en este caso periodo de enero de 1988, dividido entre la tendencia de ese periodo, que en este caso hemos calculado. Y tengo los valores sin tendencia. Repito, datos reales dividido entre la tendencia estimada en ese periodo, ¿no? Al resultar la prueba en un esquema multiplicativo. Si fuera aditivo, es una resta directa. Bueno, tengo aquí los valores sin tendencia. Puedo realizar el gráfico si gusto. A ver, hagamos la prueba de estos primeros tres. Vemos si efectivamente ya no presenta los datos tendencia a manera de corroborar, ¿no? De los 3 primeros años. Entonces, agarro los datos, me podría insertar gráfico de dispersión. Como observan, ya no hay tendencia, ¿no? Y esto puedo adaptar a todos los datos que tengo. Solo por cuestiones de hacerlo rápido, lo hemos hecho para los 3 periodos. Y sí, efectivamente, son datos ya, son valores ya sin tendencia. Bueno, ya tengo los valores sin tendencia. Y como en el análisis anterior no existe un modelo que me va a ayudar a realizar un buen pronóstico, por lo cual es necesario el quitado de la tendencia. Entonces el paso 5, cálculo de los índices, o si no, índices de variación estacional, IVE.
¿Cómo calculo? Bueno, para no entorpecer el proceso, solo lo voy a copiar tal y cual está. Más esto. Tal y cual, no hay ninguna modificación. Valores sin tendencia. Como en el análisis anterior, por el método de mínimos cuadrados, calculamos el IB, ¿no? Que viene siendo el cálculo de la media aritmética, pero en esta vez por cada mes de enero, ¿no? Hacíamos el análisis enero con enero con enero. Aquí es más fácil, estamos en tablas y no hemos perdido ningún valor. Entonces, más promedio de todos los eneros de cada año, desde 1988 hasta 1995. Y con ayuda del Excel podemos obtener hasta diciembre. Que tenemos que sacar un promedio general, un promedio de promedios, más promedio, agarro todos los valores y para normalizar o encontrar el valor final es el promedio de promedios, o perdón, el valor de la media aritmética dividido entre el promedio de promedios, para normalizar, adaptar, si vale el término, para que los valores estén considerados en una media de 1. ¿No es cierto? ¿Cuánto nos ha salido el promedio? 0.999. Es prácticamente 1. Entonces solo estamos moviendo la línea central a 1. Listo. Ya tengo los índices estacionales. Con estos índices estacionales ahora puedo calcular los valores sin tendencia, que vendría siendo, o sin estacionalidad, que viene siendo el paso 6. Paso 6. Cálculo. Vamos directamente valores sin estacionalidad. O desestacionalización de valores también es, si vale el término. Me hago ayuda de las tablitas que ya lo tengo. Ya, bueno, lo que varía ahora es datos real. Para quitar la estacionalidad tengo que dividir por el índice, ¿no es cierto? Valor real dividido entre su índice de variación estacional al subperiodo que pertenezca. Enter. Bueno, podemos ver que el subperiodo cambia, ¿no? Para que me ayude en el Excel, lo voy a volver ahora sí, el subperiodo constante, F4, para que así no haga uno por uno y directamente me facilite el cálculo. Hasta el último valor. Y de esa forma obtengo los valores sin tendencia. Puedo hacer la prueba y ver si índice de variación en el subperiodo que pertenece y el valor real. Bueno, ahora sí tengo datos sin estacionalidad.
Remarcamos el índice de variación estacional que hemos utilizado y aquí obtenemos datos sin estacionalidad, sin esa variación estacional. Hacemos la prueba si gusta. Podemos hacer la prueba para los tres superiores. Control B, Control C, Control V. Yo solo quiero números. Y vamos a realizar el gráfico de estos tres primeros periodos de año. Insertar gráficos de dispersión. Y corroboramos que ya no se tiene esa variación, ¿no? Muy ya no se tiene esa secuencia. Agregamos líneas de tendencia y vemos cuánto es el coeficiente de autocorrelación y el modelo. El modelo en análisis es el coeficiente, perdón, si consideramos un modelo lineal es de 0.90, por lo cual es un modelo aceptable, de 90 a 1, ¿no es cierto? Es más aceptable. Y de esa forma podemos realizar posteriormente el pronóstico. Esto es un método para el quitado de la estacionalidad. Pero como se observa ya no se pierden valores a comparación del primer método que utilizamos, el de medias móviles. Entonces este método es más eficiente, ¿sí? Ayuda a encontrar mejor el cálculo o trabaja con todos los datos. Y en cuestión tiene una mejor estimación de valores, ¿no? Pueden apreciar si hemos cometido tal vez algún error. De esa forma obtenemos los datos desestacionalizados y posteriormente podemos realizar el pronóstico dependiendo del criterio o modelo que esté en el enunciado. Método lineal, suavizamiento exponencial, mínimos cuadrados, promedio móvil ponderado y demás modelos que pueden aplicar.